Pero, digamos, tú sabes que hace 30 años, exactamente hace 30 años, diciembre del año 89, Bush papá tenía en Ciudad de Panamá a un enemigo, que era un dictador, pero más que un dictador, era un felón. Era un traidor de la CIA y se había convertido en aliado de Pablo Escobar, Manuel Antonio Noriega. Sí. Y el señor Bush papá dijo, pues yo no voy a tolerar a un narcodictador, felón, en nuestro vecindario. Así que vamos y lo derribamos y fue un éxito. Desde entonces Panamá es una democracia estable, sin fuerzas militares. ¿Se justificaría una operación parecida en Cuba y en Venezuela para libertar a esos pueblos oprimidos? ¿Usar la fuerza militar para entrar y para propiciar el advenimiento de la libertad? La pregunta es, ¿de quién es la opinión que vale para decidir si es justificable? Si la opinión que vale es la de los venezolanos que se están muriendo de hambre y que están arriesgando la vida en la calle, y la de los cubanos que quieren libertad, y ellos eso es lo que quieren, ¿quién soy yo para decir que no? Yo creo que ellos quieren eso. Otra cosa es que no lo digan, claro, porque tienen miedo de las represalias, pero yo sospecho que los venezolanos que no se han podido ir y que se mueren de hambre estarían felices de que vinieran los marines, los gringos, como dices tú, a salvarlos. Sí. Es muy probable, pero si lo justificamos en base a la víctima, yo estoy de acuerdo. O sea, si es la víctima la que lo pide, me parece genial. El problema es que, como te decía, igual que pasó en Guatemala... Pero Guaidó no lo pide. Guaidó es parte de los que son víctimas y no lo pide. Cuando le preguntan dice mejor no vengas. No. Claro, por lo que te digo, porque al final la MUD no está interesada en cambiar de sistema, solo está interesada en ella ser la que gobierna ese sistema podrido. Si la MUD estuviera interesada en cambiar ese sistema, estaría hablando de un libre mercado absoluto, de legalizar las drogas. O sea, ¿cómo acabas tú con una dictadura? Sofocando sus recursos económicos. Si una dictadura tiene plata y tiene reconocimiento, va a seguir existiendo. Entonces, aquí hay dos cosas. La hipocresía del continente latinoamericano en seguir teniendo a las embajadas de la dictadura chavista en sus países. La embajada a pedir que la saquen. O sea, porque una dictadura que está reconocida sí, es una no hipocresía, cae. claro, son focos, son nidos de espías. Pero no alcanzo a comprender con nitidez tu postura, no la de la víctima, tu postura, tu mirada. Si Trump te llama y te pregunta, Gloria, tú eres una mujer muy inteligente, tienes millones de personas que te siguen en América, uso la fuerza militar para liberar a Cuba. Con Cuba, Estados Unidos tiene una deuda de 60 años. Cada año los cubanos esperan que Estados Unidos haga algo por ellos. ¿Uso la fuerza militar o no la uso? ¿Qué le aconsejarías tú? Más que, ok, usted entra, tira los bombazos y después ¿qué? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y después qué? ¿Y después Panamá? Entonces no me parece. ¿Por qué no? Porque Panamá es una democracia estable, pero también es la lavandería de América Latina. Entonces pero el problema... Panamá, los gringos entraron un ratito, se hicieron elecciones, ganó un señor limpiamente, se decapitaron a las fuerzas militares corruptas, que habría que hacerlo en Venezuela, no más militares, que es un partido político, y los gringos se fueron. Sí, pero es que lo veo como un cáncer que hace metástasis si tú, aparte de la invasión militar, no haces lo que hay que hacer a largo plazo. Es decir, ok, supongamos que los gringos entran a Venezuela y la toman militarmente. Tenemos el riesgo de que nos pase un Irak. Es decir, que si no hay un plan de cómo se va a reconstruir Venezuela y un plan concreto con políticas públicas concretas, tipo las que yo di para Guatemala, por ejemplo. Pero si tú le dices eso a Trump, eso es un no. Bueno, pues no. Entonces mejor no, porque hacerlo urgente, disfrazado de importante, nunca nos ha funcionado en América Latina. Pero él no tiene que gobernar Venezuela los próximos 10 o 20 años. De eso se ocupan los gobiernos legítimamente elegidos de Venezuela. Exacto. Lo que él tiene que hacer es usar una fuerza superior a la de la dictadura para doblegarla. Pero a mí me Esa fuerza solo la tiene la Casa Blanca. ¿Quién más la tiene? Pero ¿sabes cómo? Bueno, piénsalo así, con Cuba. ¿Cuánta gente se quejaba de Batista? Mi tía abuela, de hecho, se volvió miliciana comunista porque ella sentía esta culpabilidad de que por qué su familia sí tenía y el resto de cubanos no. Y Batista era un dictador y la urgencia de sacar a Batista llevó a un dictador 3 veces peor.
Y cuando analizamos la historia de América Latina, siempre estamos en lo urgente. ¿Urge sacar a Maduro? Sí, me parece que es urgente. Y yo tampoco me negaría a que haya una invasión militar. Pero ¿qué vamos a hacer después? A mí me frustra que en este continente nunca se piense en qué se va a hacer después. Y por eso los países son pendulares. Los que salen del socialismo entran a extremas derechas mediocres, mercantilistas, que privilegian oligopolios. Luego la gente pobre se enoja. Volvemos otra vez a la izquierda. Y cuando ves esa historia que se repite, es como cuando uno ve a alguien que no quiere salir de su círculo de malas decisiones. Eso es un problema posterior, Gloria. Sí. En Venezuela hay un genocidio. Cuando hay un genocidio, hay el deber moral urgente de interrumpirlo. Ok, y para esas medidas, yo lo que propongo es cortarle los lazos diplomáticos a todos los chavistas parasitando en el resto de países de América Latina. Segundo, hacer una bienvenida de emergencia a todos los exiliados venezolanos. Por ejemplo, es una vergüenza que en mi país el expresidente Jimmy Morales le puso visas a los venezolanos para entrar. Y al mismo tiempo tiene a la embajada chavista en mi país. Eso me parece vergonzoso y cruel. Yo estoy de acuerdo contigo. En un solo punto discrepamos tan amigablemente, porque nos vamos a querer siempre. Y es que yo creo que hay ocasiones en que este país, que es el faro de la libertad, tiene que usar la fuerza para salvaguardar la libertad. La libertad tiene un precio. A veces hay que usar la fuerza. Si no la usas, los enemigos de la libertad, que son muy insidiosos, prevalecen. Bueno, hagamos un pacto. Si tú logras convencer a Trump de la invasión militar, yo me encargo de hacer un plan tipo la perestroika y el glasnost para que las dos cosas pasen. Yo lo firmo ahora ese pacto. El problema es hacerlo firmar a Trump. Exacto. Esa es la firma que nos falta. Pequeño, esa es la firma que nos falta. Puede que, es muy improbable, pero puede que en medio año, si él ve que la reelección está en peligro y para capturar el voto hispano, se decida hacer algo, no una invasión con 20 o 30 mil hombres en tierra, pero alguna escaramuza militar.